autorizan para grabar la sesión, jóvenes? Jóvenes, ¿me autorizan para grabar la sesión? No, no me autorizan para grabar, jóvenes. Sí, ingeniera. Sí, va, muy bien. Entonces procedemos, estamos ya en la semana 11 y la próxima semana tenemos nuestro segundo examen parcial. ¿Qué viene en el segundo examen parcial? Pues lo que vimos después del primer parcial, o sea, semanas 7, 8, 9, 10 y 11, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana nos corresponde estudiar derivación implícita. Por favor, sus trabajos han sido todos corregidos. Hay personas que les coloco un mensaje, vuelven a enviar la tarea y otra vez el mensaje. Lean, por favor, los comentarios que les hago en sus tareas para no volver a incurrir en el mismo error, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a trabajar derivación implícita. ¿Qué es realmente derivación implícita? La fórmula y los ejemplos. Entonces, regularmente nosotros encontramos una función y f de x. Nosotros encontramos una función regularmente, lo voy a escribir acá. Regularmente las funciones que encontramos son y igual 2x más 4, por ejemplo. O sea, tenemos y del lado izquierdo y x por el lado derecho. Siempre es una función. ¿Se recuerdan cuando vimos al inicio? Nosotros decimos que y era lo mismo que f de x, ¿verdad? F con minúscula, o sea, una función de acuerdo a la variable x. Y esa es la función como habitualmente la hemos trabajado. En esta unidad, esta semana, vamos a trabajar nosotros la función, pero con x y con y combinados, ¿de acuerdo? Y entonces no vamos a tener solo y igual a f de x. Volvemos a tener x, podemos tener y a la 1, a la 2, a la 3, a la cuarta potencia, no importa, y vamos a aprender a derivar. Entonces, esta es una función implícita, y la función implícita pues, se deriva de una forma un tantito diferente, pero es muy sencillo. No vamos a despejar de aquí y igual a raíz cúbica, nada, sino que así como está la función, así la vamos a derivar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí, esta es la función clásica que encontramos hasta este momento, en donde y es igual a f de x. Aquí tengo yo una función, 2x a la 5 tercios. Quiero llamar la atención en que 2x a la 5 tercios, el único elemento que esté elevado a la 5 tercios es x. Ahora, si esto estuviera entre paréntesis, ¿sí? Entonces el 2 estaría elevado a la potencia 5 y a ambos debiéramos sacarle raíz cúbica, pero no es el caso. Entonces, por favor, estén atentos cuando es la variable x que está elevada a la potencia 5 y raíz cúbica. Entonces, esta función yo la quiero encontrar la primera derivada. ¿Se recuerdan que nosotros decíamos derivada de y con respecto a x? O, más sencillo, y', es primera derivada. La primera derivada de este primer elemento es una constante por x a la 5 tercios. Extraemos la constante y vamos a derivar 5x a la 5 tercios. Entonces, este exponente pasa a coeficiente, por eso tenemos aquí multiplicado por 5 tercios. Y al exponente 5 tercios le vamos a restar 1. Recuerden ustedes que cuando decimos 5 tercios menos 1, es como que dijéramos x a la 5 tercios menos 1, es decir, 5 tercios menos 3 tercios. Y eso es igual a 2 tercios, ¿de acuerdo?
Ahora, aquí tenemos la derivada de raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces, nosotros sabemos que la raíz cuadrada es elevar a la 1/2. Y para derivar, nosotros lo que hacemos es restarle una unidad. Entonces, 1/2 menos 1 es como que digamos 1/2 menos 2/2, ¿verdad? Y 1/2 menos 2/2 me queda menos 1/2. Por derivada de lo que está dentro del paréntesis, si es 2x. Entonces, la primera derivada es 2 por 5, 10 tercios. 5 tercios menos 3 tercios es 2 tercios. 1/2 de x cuadrado más 1, 1/2 menos 2/2 es menos 1/2. Y sabemos que todo exponente negativo, si está en el numerador, lo trasladamos al denominador y lo volvemos positivo. Entonces, por eso es que x cuadrado más 1 se va al denominador con exponente positivo, la 1/2. Y 2x. Ahora, observen bien. Tenemos 2x que multiplica, tenemos un 2 y tenemos un 2 que divide. Por lo tanto, este 2 que multiplica con este 2 que divide, podemos eliminarlos. Y nos queda entonces x cuadrado, no, x dividido raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y así es como resolvemos el primer ejemplo. Veamos el segundo. Perdón. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice que vamos a derivar, esta sí es una función implícita, porque ustedes se dan cuenta, no dice y igual a f de x, sino que tenemos combinadas x y y. Entonces, para obtener la primera derivada, hacemos derivada de y con respecto a x. Y nosotros sabemos que la primera derivada es y'. Entonces, aquí tengo yo, mi primer elemento es un producto, porque tengo 6x cuadrado por y. Entonces, voy a derivar el primer elemento, 6 por 2, 12x por el segundo, más copio el primer término, que es 6x cuadrado por derivada del segundo. Derivada de y con respecto a x de y, me queda derivada de y con respecto a x, o sea, y'. En el segundo, exactamente lo mismo. 5 por 3, 15, le resto una unidad, me queda 15y cuadrado por derivada de y respecto de x. Quiero llamar la atención acá. Estoy derivando y con respecto a x, por lo tanto, cuando voy a derivar 6x cuadrado, lo derivo y listo. 6 por 2, 12x, y multiplico por el segundo elemento. En cambio, cuando tengo que derivar y, pues ahí no puedo derivar, solo escribo derivada de y con respecto a x y copio el primer elemento, ¿de acuerdo? En el segundo término tenemos 5 por 3, 15. Resto una unidad, 15y cuadrado por derivada de y con respecto a x. En el tercer, este elemento tengo derivada de y con respecto a x. Aquí tengo x nada más, entonces 3 por 2 me queda 6x. Pasamos el signo igual. La derivada de una constante, nosotros sabemos que es igual a 0, por lo tanto desaparece en este siguiente renglón. Y nos queda acá nuevamente derivada de un producto. Entonces, derivada del primero menos 2x por el segundo. Más, pero como es signo menos, el primero por derivada del segundo y y'. Entonces, ¿aquí qué hago? Este que tiene y' con este que tiene y', los voy a pasar, los voy a colocar en azul, los voy a pasar, los voy a colocar en azul, ahí está, los voy a pasar del lado izquierdo, y este también tiene y', o sea, derivada de y con respecto a x. Entonces, estos tres elementos los paso del lado izquierdo, y los que no tienen derivada de y los paso del lado derecho. Por lo tanto, en mi siguiente fila yo tengo 12xy, pasa restando, tengo más 6xy, ¿lo ven? Entonces este más pasa como menos,
más 6x pasa del lado derecho como menos 6x. Y este menos x cuadrado por 2y pasa positivo. Acuérdense que las letras, las variables deben ir en el orden del abecedario. Por lo tanto, x cuadrado por 2 por y. Extraemos la constante primero, luego x cuadrado por y luego y'. Entonces nos quedan todos los que tienen y' del lado izquierdo y los que no lo tienen del lado derecho. Acá obtengo factor común, que es la derivada de y', ¿verdad? Y entonces ya lo tengo acá, como está multiplicando, pasa dividiendo y listo. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Como ven ustedes, es fácil. Aquí, derivada de y con respecto a x. Lo estoy haciendo como y' y lo estoy haciendo como derivada de y con respecto a x. Es más fácil colocar y'. Entonces, pero si se les facilita derivada de y con respecto a x, escriban. Entonces, acá me queda 3y cuadrado por y', que equivale a derivada de y con respecto a x, más derivada de y, 7, derivada de y con respecto a x, más 3x cuadrado. Aquí no colocamos y' porque derivamos con respecto a x. De estos dos, tomamos el común, entre paréntesis, 3y cuadrado más 7, como está multiplicando, se pasa a dividir, y entonces tenemos que la derivación implícita de esta expresión es este resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos una función implícita, es decir, en función de x y de y. Entonces, aquí lo primero que tengo es un producto. Tengo un producto de 4x cuadrado por y. Entonces, copio el primer elemento. Aquí lo que dice es que tengo que derivar derivada de y con respecto a x del lado izquierdo y también del lado derecho. Entonces, copio el primer elemento acá, que es 4x cuadrado, y derivo y con respecto a x. Luego, copio el segundo elemento y derivo el primero con respecto a x. 4 por 2 me da 8x. Luego, derivada de 3 menos 3y es menos 3 por y'. Es más fácil y'. Luego vamos a derivar con respecto a x el lado derecho. Me queda 3x cuadrado. Aquí está, 3x cuadrado. El menos 1 desaparece porque derivada de una constante es 0, ¿verdad? Entonces acá, derivada de menos 1 es 0, ya no lo escribo. Me voy a la siguiente fila. Entonces, ¿cómo me queda? Tengo acá derivada de y con respecto a x y tengo esta otra derivada de y con respecto a x. Estas dos derivadas de y con respecto a x las voy a agrupar, saco el común, factor común, y solo me queda más y por 8x. Esta, que no tiene derivada, la paso del lado derecho. Antes las ordeno de acuerdo al abecedario, o sea, y por 8x es igual a 8xy. Como está positivo, pasa negativa del lado derecho, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, de manera que al derivar esta función implícita, el resultado es este. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tienen preguntas, ya saben que en cualquier momento las pueden hacer. Tenemos acá otra vez otra función implícita. Vemos que tengo x y tengo y. Entonces, en el caso que yo tengo derivada de y con respecto a x, aquí solo me queda 2x. Aquí me queda 3 por 5 son 15, y cuadrado, derivada de y con respecto a x. La derivada de x con respecto a x es 1 y la derivada de una constante es 0. Por eso acá ya no lo escribo. Entonces, aquí tengo más 2x. Lo paso del lado derecho con el signo contrario y me queda solamente 15y al cuadrado por derivada de y con respecto a x
como esto está multiplicando, lo paso dividiendo. Y me queda entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a este resultado. Si ustedes ven, es muy similar a lo que hemos estado trabajando. ¿De acuerdo? Veamos uno más. Y yo creo que con esto quedamos. ¿No tienen preguntas? ¿No? Bueno. Vamos a derivar y al cubo. La derivada de y con respecto a x de y al cubo es 3y cuadrado. Y nuevamente insisto, para mí, no sé si para ustedes, derivada de y con respecto a x es más fácil escribir y'. Entonces, 3y cuadrado por y'. Ahora, acá nuevamente tengo un producto. ¿Ven? Entonces, voy a derivar. Copio el primer término por derivada del segundo. 2y por y'. Menos derivada del segundo por derivada del primero. Derivada de x con respecto a x es 1, por eso esto se vuelve menos y al cuadrado. Ahora aquí. ¿Qué tengo aquí? La derivada del coseno. ¿A qué es igual la derivada del coseno? Aquí tengo coseno de u por derivada de u, ¿de acuerdo? Es regla de la cadena porque aquí tengo un producto. Entonces, la derivada del coseno, ¿se recuerdan? Era la única que obteníamos nosotros como menos seno de u. En este caso, u es x por y, por derivada de lo que está dentro. Entonces, primero por derivada del segundo, me queda xy', más el segundo, que es y, por derivada del primero. Derivada de x con respecto a x es 1, entonces me queda esto dentro del paréntesis. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué hago? Tomo el primer elemento. Acá tengo menos x por 2 por y. Entonces, lo voy a ordenar según el alfabeto. Y entonces me queda menos 2xy por derivada de y con respecto a x, o sea, y'. El menos y cuadrado. Y ahora esto lo voy a aplicar la propiedad distributiva, es decir, lo voy a quitar del paréntesis y entonces voy a hacer la multiplicación, o sea, esto por esto, ¿sí? Y entonces me queda xy' por seno de xy menos y por seno de xy, o sea, la propiedad distributiva. Y entonces ahora todos los que tienen y' los voy a agrupar, que es estos tienen y', ¿los ven? Este también tiene y'. Entonces, estos tres términos los voy a agrupar del lado izquierdo. El menos y el menos y seno de xy están restando, pasan sumando del otro lado y todo esto que está multiplicando pasa a dividir. ¿De acuerdo? Y con esto, jóvenes, estamos terminando nuestro tema. Si alguien tiene preguntas, este es el momento de consultar. ¿De acuerdo? Tenemos